Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. La ansiedad es una enfermedad que deberíamos entender más, porque cuando un paciente te dice me estoy muriendo y siento que me muero, que generalmente ¿qué decimos? Bueno, tómate un calmante que no te vas a morir. Pero es que la persona lo sufre como si de verdad su corazón se fuera a parar. Entonces yo creo que precisaría que nos acercáramos también desde el amor a ese tipo de patologías mentales y emocionales. La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla. Nos decía Hipócrates, el padre de la medicina, hace ya cientos de años. Pero esa recomendación no parece guiar el comportamiento de una mayoría de pacientes y médicos en este siglo XXI. En esta era digital, de información y ruido constante, de prisas y de distancias, en que la salud mental empieza a resentirse en demasiadas personas, no nos damos cuenta de los problemas hasta que los síntomas nos surgen y acudimos en busca de diagnósticos rápidos y remedios eficaces. Tenemos todavía mucho que aprender de los sabios de la antigua Grecia, pero también de personas como nosotros, que no siguen los cánones más habituales. Movidos por el propósito y con una visión amplia de la salud y el bienestar, algunas personas tienen tan presente la eficacia de un medicamento como la de un abrazo a tiempo. Hoy tengo el placer de conversar con una de estas personas, Carmen Alegría, médico de urgencias, convencida de que el amor es la mejor medicina, como siempre nos recuerda. Con Carmen hablaremos de salud, pero también de empatía, de saber escuchar, más allá de lo que se dice, y de poner el foco en aquello que promovería que Carmen tuviera menos pacientes. Esta doctora de urgencias nos insta a tener muy presente el poder de las emociones y a cuidarnos en sentido amplio, para que el significado de la palabra bienestar no pierda sentido de tanto usarlo y anhelarlo. Os dejo ahora con la conversación para saber más de sus orígenes, sus ideas y su interpretación del contexto que nos rodea. Muy buenas tardes, doctora Carmen Alegría. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Joan, ¿qué tal? Bienvenida a mi humilde podcast. ¿Qué tal estás? Pues feliz de estar contigo charlando. Ya charlamos el otro día y es como bidireccional y la admiración es mutua, así que me siento como en casa, como si estuviéramos charlando ahí en tu estudio. Pues fantástico. Esto es lo mejor que me podías decir. Y yo también con muchas ganas, después de la conversación del otro día, de tener algo más de tiempo juntos y preguntarte algunas cosas y saber pues qué opinas, qué piensas y qué sientes de algunos temas que están vinculados en parte con tu profesión o quizá no. Así que, bueno, las personas que nos escuchen pues ya te irán descubriendo y conociendo un poco más a partir de lo que vayamos conversando. Pero bueno, ya habrá tiempo para esto, porque a mí me gusta empezar con una pregunta que siempre es la misma, Carmen, y es ¿quién eres, Carmen? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Pues soy una interrogación incluso para mí misma. Créeme pero no es una respuesta preparada. Es que no sé. Digamos que soy un proceso, porque yo todas las mañanas, aparte de levantarme, si puedo, con una sonrisa y una respiración, digo algo así como estoy en el proceso, y entonces estoy en el proceso de ser. Tengo más casi claro lo que no quiero ser, pero como las cosas que van detrás de un no, como que tampoco son no, pues ¿qué soy? Soy un proceso. La única cosa fácil y sencilla y clara que he tenido en toda mi vida ha sido querer ser médico. Hay veces que me dicen, es que a ti, incluso a kilómetros de distancia, se te huele, se te nota que eres médico. Pero quizás es que ya desde los 4 años quería ser médico y a los 8, a los 10, a los 12 jugaba a ser el médico de todo el bloque de vecinos. Con lo cual, digamos que eso para mí es una especie de sacerdocio. Y eso sí sé que soy. Y todo lo demás, pues han sido aprendizajes, han sido... pues soy muchas otras cosas, no solamente soy médico, soy muchas otras cosas, pero si algo quiero en algún momento llegar a ser es, no sé, yo siempre digo que no hay mejor medicina que el amor. Me gustaría, como cuando te acercas a alguien que es un ser de luz y que estás muy a gusto con esa persona, incluso porque desde espaldas notas que te da mucha paz, pues a eso me gustaría algún día llegar a ser. Por eso digo que estoy en el proceso. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que suena muy bien y además me gusta, no es habitual que alguien diga que de tan joven tenga claro lo que quiere ser o a lo que se quiere dedicar. Que como muy bien has dicho, una cosa es a lo que nos dedicamos y a otras lo que somos, que es muchas más cosas que nuestra profesión, ¿no? Pero es fantástico escuchar a alguien que lo tuviera tan claro desde tan pequeñita, ¿no?
Sí, sí, es lo único que he tenido claro en toda mi vida. Si todas las demás cosas las hubiera tenido tan claras, hubiera sido todo tan sencillo, porque estamos hablando de hace más de 55 años. Uh-huh. Hace 55 años que una niña dijera yo voy a ser médico, provocaba risa. Y además yo lo recuerdo desde mi estatura y desde mi mentalidad de niño, que yo miraba hacia arriba y todas las personas me miraban desde la altura de un adulto y desde esa risa de jajaja, mira esta pequeñaja. Sí, sí. Y yo decía, reiros, pero ya veréis. Y efectivamente Ahora es lo único. ahora los tienes de pacientes. Sí, pero fíjate, cuando uno habla desde la seguridad, esa seguridad se contagia incluso aunque tengas 15 años. Uh-huh. Porque yo a los 15 años, incluso sin saber lo que era la medicina, incluso sin saber dónde estaba ubicado el hígado dentro del sistema del cuerpo humano, yo le decía a las personas, túmbese en el sofá, que era lo que más parecía una camilla en mi casa, y pasaban por allí y yo les palpaba la tripa con tal seriedad y tal convencimiento que todo lo que yo decía iba a misa. Ahora me río, pero algunas personas de entonces siguen siendo mis pacientes a día de hoy y a veces nos reímos porque yo le digo, ¿cómo es posible que te fiaras de mí con 13, 14, 15 años? Pero era la contundencia. Cuando uno dice algo convencido, da igual que se trate de medicina, que se trate de bolsa, que se trate de lo que sea. Si te das cuenta, cuando uno lo dice convencido, esa convicción se contagia. Yo creo que todas las emociones se contagian. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, ya que hablamos de medicina, de salud, tenemos esta conversación final del 2021, después de un par de años moviditos en términos de salud. Y yo quería preguntarte, ya que hablamos de salud, de bienestar, que está omnipresente, pero no sé si todos entendemos lo mismo cuando hablamos de esas cosas. Y yo quería preguntarte qué es para ti el bienestar y cómo podemos encontrar formas de recuperarlo si no lo tenemos, de mantenerlo, de mejorarlo. ¿Qué opinas? El bienestar, etimológicamente ya lo dice la palabra, es estar bien. ¿Qué ocurre? Ocurre que ese estar bien a veces lo confundimos por comodidad, por tener unos muebles último modelo o por tener la última versión del teléfono móvil o por tener el automóvil más veloz o por tener las mejores marcas de zapatos. Y si te das cuenta, si eres de verdad sincero contigo mismo, si de verdad quieres estar bien, justamente lo que tienes que hacer es cerrar los ojos y mirar para adentro y buscar ese estar bien, buscarlo en cosas que no tienen nada, que no tienen dimensión, que no tienen forma, que no tienen tamaño. Porque si te das cuenta, cuanto más vacíos nos sentimos, más buscamos fuera la forma de llenar ese vacío y más nos compramos los móviles de última generación o nos apuntamos a cosas que aparentemente creemos que si es un hotelazo en mitad de una isla desierta nos va a dar mucho bienestar. Y volvemos más vacíos que cuando llegamos. No sé quién decía que creo que era Góngora, que las penas se montan a la grupa y se van con nosotros. Pues creo que el bienestar tiene mucho más que ver con el no tener y con el ser y con el mirar dentro y con... Porque si tú estás enfadado, da igual que te tumbes en una hamaca, a mí que me encanta viajar, da igual que te tumbes en una hamaca de un resort de 5 estrellas. Da igual que estés en la cima de una montaña alta, da igual que estés viendo las auroras boreales en la Antártida. Si estás mal, estás mal. Y estás mal y precisamente vuelves más vacío, porque te das cuenta de que quieres llenar agujeros negros con cosas que no tienen nada que ver. Cuando eres sincero, cuando paras, cuando miras hacia adentro, cuando precisamente dejas de llenar con ruido y abrazas el silencio y dices, vale, ahora no estoy bien, pero voy a dejar hueco precisamente para que el hecho de ser se vaya haciendo un poco forma. Abres los ojos y aunque fuera esté lloviendo a cántaros, es fantástico porque te das cuenta de que el estar bien depende solamente de ti, no depende de las circunstancias, ni de las marcas, ni de las cosas que te pueden aportar los otros. Depende solamente de ti. Y da igual que fuera esté lloviendo y que estés sentado debajo de un árbol, que te estés comiendo un bocadillo de sardinas. Cuando estás bien, estás bien. Y tiene que ver como yo te decía, tiene que ver más con el ser que con el estar y con el tener. Muy bien, muy de acuerdo contigo. Y está claro que escuchándote, no eres una doctora tradicional, ¿eh? Yo cuando te descubrí aquí en las redes y conversando y preparando un poco esta conversación, pues eres una
Es una doctora especial. Y por eso el interés de conversar contigo también y en ver un poco más allá de los estereotipos de tu profesión, ¿no? Porque tú te dedicas a cuidar a las personas y a cuidarlas en un sentido amplio, cuidarlas física, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, desde mi punto de vista, ¿no? Más allá, te diría, por ponerte un ejemplo, una pregunta concreta es, tú eres doctora de urgencias, en este caso, con lo cual tendrás muchos casos que requieren diagnóstico y reacción rápida, pero ¿qué le dirías a un paciente, más allá de este rol que requiere probablemente una rapidez de respuesta, qué le dirías a un paciente que acude a ti en busca de un diagnóstico rápido y un remedio rápido? Alguien que no sea de urgencias. Un diagnóstico rápido y un remedio rápido solamente es cuando tienes una parada cardíaca y eso es una emergencia real. Fuera de eso, un remedio rápido, la mayoría de las enfermedades tienen también mucho que ver con cómo nos sentimos. Es que casi podemos seguir charlando con la pregunta de hace un momento, Joan. Sí. Porque cuando uno está bien, lo que decían nuestros antepasados de mens sana in corpore sano, eso es una gran verdad y es bidireccional. El corpore sano también está en una mens sana y más allá de la mente, yo creo que todo depende de las emociones. Incluso para los que simplemente se quedan en la primera parte, que es la medicina organicista, ya entendemos que el 95 o más, yo diría, de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se generan en una parte que no es el cuerpo. En la psique, ¿dónde está? Cada uno la pone donde puede, pero tiene mucho que ver con cómo nos sentimos. Yo siempre a mis pacientes en urgencias, siempre les pregunto, ¿cuánto hace que no le abrazan? Y algunos lloran, porque no recuerdan cuándo fue su último abrazo. Si fuéramos conscientes de cosas tan sencillas, tan a mano y tan curativas, el poder de un abrazo es que no tiene límites. De hecho, yo le digo, vale, pues ven, yo te abrazo. Ahora con el tema del miedo, del COVID, me dicen, claro, es que mi hija no me abraza porque dicen que no me quiere contagiar. Pero qué aberración es esa. Yo le digo a la hija, póngase usted si quiere, claro. Si se siente más feliz y más tranquila, póngase usted una bolsa de plástico en la cabeza, pero abrace a su madre, por favor. Las enfermedades generan en el alma, todas las enfermedades. ¿Y qué ocurre? Que vamos al médico diciendo estas pastillas no me sirven, no me hacen ni efecto. Es muy frecuente, es muy frecuente que queremos tratar una enfermedad que, por supuesto, ponemos por un ejemplo, la tensión alta, ¿vale? Pues vamos a poner un antihipertensivo. Y el paciente va enfadadísimo porque dice, sigo teniendo la tensión alta. Pero camina usted, ha dejado de estar estresado en su trabajo, y se trata bien a sí mismo. No, lo que queremos es seguir haciendo las mismas cosas desde el miedo, desde la competición, desde las prisas, desde el estrés, pero que nos den la píldora mágica para ser, por supuesto, para tener la tensión en los valores estupendos, pero también para ser más altos, más guapos, más felices, más exitosos. Todo lo queremos. Si te das cuenta, y es triste, estamos medicalizando la vida cotidiana. Yo tengo madres que me dicen, dele a mi niño, por favor, unas pastillas, porque como ahora está muy nervioso con los exámenes, no duerme bien. ¿Cómo es posible que me pidan pastillas para un niño que necesita, lo que necesita precisamente es descansar, pero no engancharse a unos fármacos para dormir a los 10, 11, 12 años? Recete a mi niña unas pastillas que está muy triste porque ha roto con su novio. Pero vamos a ver si es que romper con el novio y estar triste forma parte de la vida. Siempre cuento un caso real en una guardia hace ya mucho tiempo. Me llamaron para ir a un tanatorio porque era una mamá que había perdido a su hijo y estaba llorando a mares. Y los familiares pretendían que yo le metiera a la mamá un chute en vena de algún relajante fuerte para que dejara de llorar. Me pareció y además me lo decían, dése prisa, que es que se está aquí, que no para, que se va a volver loca de tanta pena. Entonces yo les miré y les dije, llámenme si la ven bailando sevillana, si la ven bailando la jota, o si la ven cantando alguna habanera de Cádiz, pero por favor, es lógico que llore y que llore de forma desesperada si ha muerto su hijo. ¿Tú sabes la mirada de gratitud de la mamá? Que me miró como diciendo, gracias. Los otros no me miraron con ninguna sensación de gratitud, más bien al contrario. Pero la mamá es como si le estuvieran haciendo una aguadilla debajo del agua de cállate, cállate, por favor, no llores tanto. Y de repente cuando yo le dije llore todo lo que quiera, y me dijo, claro que sí, doctora, usted me entiende, porque la pena es lo único que me queda, es lo único que me une. Entonces, como te decía, estamos acostumbrados a ir al médico y a solicitar además de forma rápida remedios
que es la vida misma. O sea, no podemos exigir además en frasco de colores, una por la mañana, una a mediodía y una por la noche, y que me faciliten la vida. Eso no existe. Y quizá por suerte, no sé cómo lo ves tú, es un tema también generacional, ¿no? Quizá esta madre que pide un remedio para su hijo es algo que utiliza ella y cree que le va bien, ¿no? Yo confío también que con más información y con un poco más sensibilidad y con profesionales y personas como tú, pues también esta búsqueda del remedio rápido en lugar de un diagnóstico, una mirada un poco más amplia, pues que haya un poquito más de paciencia, ¿no? Para saber realmente qué nos pasa, ¿no? De buscar el remedio inmediato, porque ningún problema gordo se resuelve rápido, ¿no? Y atacamos los síntomas, quizá, ¿no? Como enfadarse en el gimnasio porque vas media hora y te miras y dices, no tengo músculo, pero usted que quiere, es la primera vez que viene. Sí, sin duda. Y mira, Carmen, has mencionado en tu respuesta a la palabra miedo, que está ahora más presente que nunca, lo ha estado siempre en la vida, pero ahora llevamos 2 años, el miedo a contagiarnos, a darnos un abrazo, como decías, el miedo al futuro, en tensiones, en problemas, en riesgos, personas que ven en riesgo su trabajo o lo han perdido, el riesgo a cambiar, el riesgo a tener que tomar una decisión que estaba aparcada y quizá en función del contexto que vivimos estamos más obligados a tomarla. Yo aquí le quiero preguntar, doctora, si tiene algún remedio para el miedo. Sí, y además tengo un remedio estupendo porque lo he vivido en primera persona y son los mejores remedios que puedes ofrecer, porque felizmente los fármacos que yo receto no los he probado, no tengo, si hubiera pasado por toda la lista de enfermedades a lo largo pues no estaría charlando contigo, Joan, felizmente, pero las medicinas para el alma que yo receto en la consulta las he probado, y la del miedo la he probado muchas veces porque hace no mucho en una charla así también distendida como la que estamos teniendo tú y yo, me hicieron la misma pregunta, ¿cómo se puede superar el miedo? Creo que era el doctor Mario Alonso Puig quien decía que el antídoto del miedo es el amor. También lo decían de otras formas, pero la esencia es la misma. También Teresa de Calcuta habla mucho del miedo y del amor. Lo podemos dejar en frases bonitas, pero yo personalmente recuerdo que yo era una niña muy miedosa. Era una niña terriblemente miedosa, quizás porque cuando yo nací mi madre quería ser la madre perfecta y entonces no me dejaba sola ni un segundo y me dejaba encendida la lucecita en la mesilla para que yo si abría los ojos a medianoche no me asustara. ¿Y qué pasó? Que esa protección tan excesiva hizo de mí una niña muy miedosa. Y como a mí el miedo me paralizaba y me asustaba mucho, ¿yo qué hacía? ¿Qué creía yo que tenía que hacer para que mi miedo disminuyera? Pues yo jugaba a asustar a mis hermanos. Y paradójicamente, cuanto más, porque ellos eran más pequeños y a mí me fastidiaba mucho que ellos no se asustaran. Yo los veía tan valientes que para mí eran como seres mucho más mayores que yo. Y yo jugaba a asustarles y comprobaba que a ellos mi miedo no les contagiaba. Pero cuando yo quería asustarles a ellos, mi miedo aumentaba. Entonces, ¿cómo comprobé justamente el remedio? Pues lo comprobé no hace mucho, porque el año pasado, estamos ya en el 2021, ¿verdad? Es que en este tiempo de paréntesis sí. Es un lío. Pues en marzo del 2020, a primeros de marzo, yo me contagié de COVID y una vez superó el primer miedo, que era no contagiar a mis seres queridos, mi miedo se disolvió, pero de forma mágica, cuando yo me dediqué a disminuir el miedo de las otras personas que también estaban contagiadas o que tenían familiares contagiados y estaban muy asustadas, porque ahora ya nos hemos un poco inmunizado contra el miedo al virus, pero en marzo del 2020 era un miedo real, era un miedo trágico. Entonces, cuando yo puse todo mi tesón, todo mi entusiasmo, todas mis fuerzas, un poquito disminuidas con la puñetera infección, pero bueno, ahí estaba. De verdad, cuando puse toda mi energía en disminuir el miedo de los otros, mi miedo por obra y magia de la magia se disolvió. Entonces, te cuento que para quitar el miedo, ahora se lo digo a mis pacientes que van muy asustados, les digo algo tan sencillo como que jueguen a jugar desde el amor, a disminuir el miedo de las personas que están a su alrededor. Uh-huh. Y eso lo comprobamos siempre, que cuando estamos con una persona a la que queremos y la vemos asustada, cuando nosotros disminuimos su miedo, el nuestro, si estaba, se disuelve. Uh-huh. Entonces, si tenemos miedo, vamos a subir la moral del resto de las personas y el miedo se disuelve. Es un buen remedio. Os invito a que lo comprobéis. Es un buen remedio. Me has hecho pensar en esa película italiana, ¿no? Del que están en el campo de concentración y el padre... no me acuerdo ahora.
Una película Sí, La vida es bella. La vida es bella, fantástico. En la que el Es padre... que es una película muy inspiradora. Claro, probablemente ese señor así. tiene tanto miedo como tú o yo tendríamos en un campo de concentración, pero recrea toda una realidad alternativa para proteger a su hijo y que su hijo no sienta miedo y interprete todo pues de otra manera, ¿no? Y seguramente el padre lo que hace es ayudar a su hijo a vivir eso de una manera diferente, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Es una película muy inspiradora. Así tendría que ser la vida. Uh-huh. Y detrás de ese padre que tú acabas de nombrar, lo que le mueve al padre es el amor. No hay otra esencia. Entonces, efectivamente, el antídoto del miedo es el amor. Uh-huh. Cuando tú pones amor incluso en ti mismo. En mi última guardia atendí una crisis de ansiedad bastante fuerte de una persona que también le pregunté lo mismo, ¿cuánto hace que no te abrazan? Y no recordaba. Y entonces, cuando ya indagué un poco más allá, porque en urgencias no da mucho tiempo como para hacer un diagnóstico de todo un proceso vital y cuáles son los traumas con mayúscula y los traumas con minúscula, pero sí que tienes el suficiente tiempo como para, al menos, para dar un pequeño empujoncito para salir de ese hoyo en el que la persona llega creyendo que literalmente su corazón se va a parar, en este caso de miedo. La ansiedad es una enfermedad que deberíamos entender más. Porque cuando un paciente te dice, me estoy muriendo y siento que me muero, que generalmente ¿qué decimos? Bueno, tómate un calmante que no te vas a morir. Pero es que la persona lo sufre como si de verdad su corazón se fuera a parar. Entonces yo creo que precisaría que nos acercáramos también desde el amor a ese tipo de patologías mentales y emocionales. Cuando ya esa persona superó su primer miedo, cuando ya vio que su angustia vital no iba a acabar en una muerte inminente, ya pudo comenzar a hablar. Y cuando le pregunté cuánto tiempo hacía que no le abrazaban y me contó un poco de su vida, realmente era difícil conseguir, porque no vas a salir a la calle con un cartel necesito abrazos. Yo les digo a los pacientes, no hagáis eso porque vienen los de la camisa blanca y os la ponen y os llevan al psiquiátrico, ¿verdad? Entonces, si no tienes realmente una persona, que todos tenemos, amigos o parientes o las personas de nuestro círculo familiar más cercano, porque pedir un abrazo es algo como una especie de tabú. Tú puedes decir, tráeme un vaso de agua, pero cuando tú dices, abrázame, te miran como... o tú llamas por teléfono y dices, mamá, te quiero. ¿Y qué te dice tu madre? Te estás muriendo, hijo, ¿qué te ocurre? Es verdad, porque estamos en una sociedad donde el amor es una especie de tabú. El amor y la muerte son dos cosas, fíjate, que forman parte de la vida y que son dos grandes tabús. Pues esta persona de urgencias, al final le di un remedio que le sirvió y le dije, mira, cuando de verdad necesites un abrazo y no tengas nada que hacer, pon tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho y aprieta fuerte y siente que ahí hay dos manos amigas que efectivamente están cuidando de ti. Uh-huh. Cierra los ojos y te imaginas que estás cogiendo a tu niño de 5 años asustado y le estás diciendo, sé que tienes miedo, pero ya soy mayor y estoy aquí para cuidarte, estoy aquí para quererte. Hicimos el ejercicio antes de que saliera de la consulta y me hubiera encantado hacer una fotografía de su semblante antes y después de sentir el abrazo. Aunque no tengas a nadie, tu propio abrazo es lo más mágico. Tu propio abrazo también sirve. Qué bien, Carmen. Es real, ¿eh? Te lo estoy diciendo de mi última guardia hace 3 días. Qué bien. Tendrás cola, ¿eh? Tendrás cola de pacientes que te oye, me han dicho que tiene usted unos métodos alternativos muy eficaces. Mira, estuve estos días viendo vídeos de tu canal de YouTube, luego hablaremos de él un poco, y en uno en particular, en este espacio que hablamos de temas conectados con el factor humano en general, pero también con el mundo del talento, con el trabajo, y en este en particular me fijé porque nos hablabas de la diferencia entre vocación, profesión, ocupación, y especialmente porque invitabas a las personas a conectar con el corazón para tomar buenas decisiones profesionales o vinculadas a eso, ¿no? O en general. Entonces, ¿qué le dirías sobre esto a muchas personas que ahora se hacen más preguntas que antes, ¿no? Por todo el contexto y todos los cambios que estamos teniendo a nuestro alrededor. Es que siempre digo, a ese tipo de preguntas siempre tengo la misma respuesta. Pregunta a tu corazón. Es que las respuestas de verdad están en el corazón. Las respuestas importantes de la vida no están en los libros, ni están en los grandes gurús, ni están en ningún curso de autoayuda, ni están en ninguna parte. Ahí podemos efectivamente encontrar personas, frases, libros muy inspiradores y que nos pueden ayudar, pero no nos pueden decir a qué nos tenemos que dedicar nosotros, ni con quién nos tenemos que casar, o si nos tenemos que divorciar, o dónde nos tenemos que ir a vivir. Ese tipo de respuestas importantes, porque son un antes y un después, están en nuestro corazón.
Y si somos capaces de mirar dentro, nuestro corazón ya sabe la respuesta. ¿Qué ocurre? Que no le damos tiempo a quien nos hable, que lo llenamos de ruidos externos. Hablábamos al principio de la charla, tú y yo, de cantidad de ruidos que ponemos. No tenemos más que ver lo difícil que nos resulta subir 30 segundos en un ascensor, en silencio. Es imposible, es imposible. 2 personas o 3, las que sean, ese silencio nos molesta. Y delante de nosotros mismos también nos molesta el silencio. Por eso estamos todo el día con cascos, con música, con los WhatsApp o con... El caso es rellenar el espacio del silencio. Y las verdaderas respuestas están en el silencio. Pero yo, por ejemplo, a los estudiantes, porque ese vídeo que tú no mencionas, me lo pidieron hace mucho tiempo para la Universidad de Medicina, la Facultad de Medicina en Buenos Aires. Uh-huh. Y me decía, ¿cómo explicamos a los estudiantes a qué se tienen que dedicar? Pues yo a las personas, si nos está escuchando algún estudiante o alguien que tenga que tomar una decisión importante, léase de a qué me dedico, o léase dónde vivo, o léase cualquier cosa importante, me caso o no me caso, que eso me parece suficientemente importante. Yo les invito a que cierren los ojos. Y otra vez volvemos a lo de siempre. Mirar dentro, conectar con la sabiduría de su corazón. Y si quieren, para saber si están en el lugar adecuado y en el proceso adecuado y en la respuesta adecuada, que se vean a sí mismos 5, 10, 12 años más adelante. Y si son capaces de verse en ese contexto, pues vamos a poner que una persona no sabe si estudiar o no estudiar arquitectura. Yo, si es un estudiante que se está planteando estudiar arquitectura, le invitaría a imaginarse dentro de 10, 12 años como arquitecto ya. Y si es capaz de verse feliz, se ve entusiasta, si paga por hacer eso, es que está en el lugar adecuado. Eso mismo se puede aplicar, me da lo mismo que sea qué estudio, a dónde voy a vivir, o me dedico a esto o no me dedico a esto, o me afilio o no me afilio a tal partido. Tú visualízate dentro de 10, 12, 15 años y con todas esas cosas que ahora son tus sueños, visualízate con eso ya cumplido. Y si eres capaz de sentir la misma energía, el mismo entusiasmo, si sientes que tu corazón sigue siendo feliz, la respuesta es un sí, con un sí rotundo. Me parece un ejercicio además muy, muy sencillo y muy práctico, porque fíjate, conectado con personas que a lo mejor escogen a qué se quieren dedicar o qué empiezan estudiando y se dan cuenta de que eso no era lo suyo en primero de carrera y cambian. Y hay una tasa de abandono enorme. No sé cuántos cambios se podrían haber evitado si la persona, en lugar de apuntarse a primero y darse cuenta que aquello no era, pues oye, imaginarse un poco a algunos años vista, como tú propones, y algo que decías, es decir, a veces en decisiones, más que piensas hacer, es que sientes hacer, ¿no? Y invitar a la persona y luego racionalizarlo, porque el cerebro hace su trabajo, pero ¿qué sientes que deberías hacer en la decisión? Y eso también te invita a un espacio diferente, ¿no? Pero me gusta mucho ese ejercicio tan sencillo para visualizarse uno mismo, ¿no? Y para conectar con sentir. ¿Estoy cómodo? ¿No estoy cómodo? Uy, pues no, creo que no. Pues no me matriculo. Me voy a probar y me voy a atrever a decirle a mi padre que no quiero estudiar económicas. Yo qué sé, lo que sea, ¿no? Hay decisiones de todo tipo, ¿no? Muy bien. Es que incluso sin hacer el ejercicio, tu corazón ya lo sabe. Sí. Digamos que ese ejercicio es para abrirte un poco porque a veces charlar con el corazón, como no nos han enseñado, nos cuesta. Yo siempre le digo a los estudiantes, ¿qué pagarías por hacer? Entonces ve por ahí. ¿Qué pagarías? ¿Por qué te pelearías por hacer? Uh-huh. Porque después, cuando acabes tu carrera, cuando acabes tu doctorado, cuando acabes tus estudios, y te dediques toda la vida a esto, vas a cobrar por hacer eso y te vas a sentir muy feliz. Entonces, si es que te produce, ale, vamos, si es que te peleas por hacerlo, si es que sueñas con eso, es que sí. Es que, claro, que yo lo diga no tiene, como te decía, yo a los 4 años yo ya me peleaba por ser médico. Yo todos los reyes, ahora que llegan las fechas navideñas y para los niños los famosos reyes, yo todos los años, a partir de los 4 años, 4, 5, 6, así hasta los 20, todos los años pedía algo que tenía que ver con mi ajuar médico. Me daba igual que fuera un fonendo. Al principio eran de juguete, pero luego cuando empezaron a partir de los 15, de los 16, los verdaderos fonendos, los tensiómetros, los maletines, para mí eso era como que me había tocado la lotería, el gordo más gordo de la lotería. Y aún así, fíjate que hay momentos, a día de hoy, después de 30 años ejerciendo la medicina, que hay momentos en los que tengo que respirar hondo y resetearme porque hay circunstancias o hay muertes trágicas de personas y que tú dices, es verdad que yo quería hacer esto y aún así sigue siendo sí. Con lo cual,
Les invito a las personas que no saben a qué dedicarse a que se vean pues en mitad de un cansancio, en mitad de un fracaso, o aparentemente un fracaso, en mitad de algo que sea como una especie de revés. Y si siguen sintiendo esa luz interior de vamos para adelante, que no lo duden, que están en el lugar adecuado. Muy bien, muy bien. Mira, Carmen, te quiero preguntar algo. Aquí hablamos a veces también del futuro, hablamos de temas muy digitales, muy tecnológicos, e incluso hay a veces películas del futuro en la que vemos que la tecnología sustituye tareas o incluso trabajos completos que podrían ser el tuyo o el mío. Es decir, vemos películas del futuro en que pasan cosas que son hoy por hoy ciencia ficción. Y yo en relación a esto me gustaría preguntarte qué habilidades piensas que debería tener un médico para seguir siendo preferido por sus pacientes frente a la tecnología en el año, no sé, 2070 o cuando sea. ¿Qué debería hacer muy bien un médico para que, a pesar de que haya tecnología que haga cosas parecidas, las personas sigan prefiriendo a que sea una persona quien les atienda, diagnostique y resuelva su problema? Pues fíjate, ahí te respondo con lo que yo quería que me atendieran cuando iba al médico. Tuve la suerte de que, además de tener una infancia muy asustadiza, tuve la suerte de tener una infancia repleta de achaques. Cuando no eran las anginas, eran los oídos, cuando no, que me dolía. Entonces, desde también mi más tierna infancia, yo ya, digamos que observaba las consultas y los despachos de los médicos a donde me llevaban mis padres. Y había algo que a mí me encantaba y era aquel médico que me sonreía, que me hacía sentir tranquila, que me llamaba por mi nombre, que me dejaba explicarle, que no corría enseguida a extenderme una receta de esto cada 8 horas o esto cada 12 horas. Era un médico que me tenía en cuenta, que había una especie de conexión invisible, pero conexión entre él, que me miraba y me miraba de verdad con ganas de ayudarme, y entre mis 4, mis 5, mis 10 o mis 15 años. Yo aprendí de aquellos personajes que fueron para mí una verdadera fuente de inspiración, porque también aprendí lo que no se debía hacer con los otros, que no me dejaban explicar, que enseguida me ponían un diagnóstico. Cuando yo todavía no les había acabado de decir dónde me dolían, ya me estaban diciendo, tome una por la mañana y una por la noche. Cuando ni siquiera levantaban la vista del papel y me solicitaban 300 pruebas complementarias, y cuando venían exigiendo cosas que a lo mejor ellos no eran capaces de hacer. Entonces, ¿qué le pediría yo a un médico? Pues lo que tú me decías al principio, que no parezca un médico. Un médico al uso, quiero decir. A mí cuando alguna vez voy por ahí a dar alguna charla o estoy en algún foro y me dicen, pues sabe, doctora, que usted no parece un médico, a mí eso ya me parece un piropo, porque las personas me lo dicen porque están acostumbradas a que detrás de una bata blanca hay un corazón frío, que simplemente está para solicitar pruebas complementarias entre muchas máquinas, a cual más sofisticada, y después una serie de normas y una serie de cosas de qué no debe usted hacer y véngase dentro de mes y medio. Yo creo que un médico tiene que, por supuesto, saber interpretar un diagnóstico, un electro y saber qué radiografías son patológicas y cuáles no, pero entender más allá del cuerpo que hay una serie de emociones, que hay una serie de dolores que tienen que ver más con el alma, y saber dar también los remedios a ese tipo de patologías que, como decíamos al principio, están detrás de cada dolor. Un dolor de estómago mejora simplemente cuando una persona ríe, cuando una persona baila, cuando una persona sale de la fuente que le está provocando ese dolor. Lo sé por experiencia, porque tuve la suerte de que a mí a los 13 años me dolía mucho el estómago, porque tenía una profesora que era una especie de señorita Rottenmeier, que me hacía un poco la vida imposible, y yo somaticé desde la impotencia de una niña de 13 años. Y somaticé de cómo, pues que me dolía el estómago. Y yo misma me di cuenta que bailando mejoraba. Imagínate la cara de mi madre cuando de repente me veía partida en dos y al rato llegaba y me veía bailando. Como veía que se me había quitado el dolor, me decía, vale, pues si es así, baila. Cuento esto tan personal y tan aparentemente tonto porque es real, porque es que cuando uno sale de ese círculo de la enfermedad, conecta con su propia capacidad curativa, y es que el cuerpo humano está diseñado para el equilibrio y está diseñado para la salud. Bueno, podríamos estar hablando muchas horas, pero un médico lo que le tiene que dar al paciente son sus propias herramientas para saber curarse desde dentro. Y, por supuesto, la seguridad de aquí estoy para lo que yo te pueda necesitar. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, yo estoy de guardia y estoy a tu disposición a cualquier hora para todo en lo que yo pueda serte útil.
Yo creo que eso pues dice mucho de cuál es tu manera de operar, de atender. Y hay una frase que también has mencionado antes, y es casi, no sé si tu eslogan o ahora nos contarás, ¿no? Que siempre dices que el amor es la mejor medicina. Antes lo has mencionado, ¿no? Y yo quería preguntarte, pues qué sentido le das a esto, e incluso si hay algún ejemplo que nos puedas poner vivido que ilustre esta convicción que tienes, ¿no? El amor es la mejor medicina y es mi eslogan, pero es mi eslogan porque si yo tuviera que resumir la medicina en una sola terapia, eh, sin amor puedes mejorar muchas cosas, pero sin amor no mejoras nada. De entrada, una persona que no tenga ganas de vivir es mucho más difícil que mejore una enfermedad. Y se ve muy claro cuando, por ejemplo, hay parejas de ancianos, y lo llevo viendo en toda mi vida profesional, parejas de ancianos que se van uno detrás de otro. Y se van y a lo mejor el que está muy malito es uno de ellos, pero el otro se va también, porque ya no está su vínculo para decir aquí estoy luchando y te cuido y como me necesitas, aquí estoy. O parejas de ancianos que cuando se muere uno de los cónyuges, el otro de repente enferma, porque es como que su cuerpo se diera permiso a expresar todo lo que mientras ha estado de enfermero y de cuidador amoroso no se ha dado permiso a expresar. Me dices siempre he estado convencida de que el amor es la mejor medicina, pero te puedo contar un caso real, que además tuve la suerte de vivir en mis primeros años de ejercer como médico, y era una paciente a la que yo le cogí especial cariño porque iba todos los martes y todos los jueves a la consulta. Te estoy hablando de los años 90, donde no había ordenadores en las consultas. Yo creo que no había casi ni ordenadores, al menos en el círculo en el que yo me movía. Las historias clínicas eran unos sobres grandes, amarillos, donde iban todos los folios y todas las pruebas complementarias, los análisis, los electros, las radiografías. Y esta mujer, que no era muy mayor, sí que debía tener entonces unos 60 años, pero ya tenía dos carpetas amarillas, porque era tal su historial que no entraba en una sola carpeta. Iba todos los martes y todos los jueves, como te decía, y en realidad enseguida me di cuenta que necesitaba un poco de compañía, que necesitaba medicinas para el alma. Y me contó su vida, y su vida era una tragedia, una pura tragedia. Por motivos de tiempo no te la voy a contar, pero era una tragedia, y entonces ella había perdido las ganas de vivir. Y tenía, desde la cabeza a los pies, había ido a todos los especialistas porque tenía todo tipo de itis, que significa inflamación, sí, y osis, que significa degeneración. Entonces tenía artritis, artrosis, gastritis, tenía de todo. Había ido a todos los especialistas y estaba tomando, pues no sé, yo creo que no exagero si te digo 20 fármacos al día. Wow. Dejó de ir, yo me fui de vacaciones y cuando regresé de las vacaciones, un mes después no estaba. Y yo di por hecho que había fallecido. Créeme que lo di por hecho porque entraba ya con mucha dificultad las últimas apariciones en la consulta, encorvada, le costaba incluso hablar de que le faltaba el aire. Eran muchas patologías y muchas de ellas graves. Dejó de ir. Digamos que yo sí que la eché de menos los primeros martes y los primeros jueves, pero luego ya te acostumbras y ya no echas de menos ninguna ausencia. Y mucho tiempo después, sonó la puerta y apareció una mujer esbelta, guapísima, con unas gafas de sol, con un vestido de flores blanco y violeta. Es que además la estoy viendo entrar con su Pamela, sonriente. Y entonces le dije, buenas tardes, siéntese. Doctora, pero no me conoce. No. El caso es que la voz me sonaba. Imagínate, era la misma persona. En pocos meses se había transformado físicamente. Hasta parecía que la artrosis de sus dedos, que los tenía completamente torcidos, hasta parecía que la artrosis de sus dedos había mejorado. Yo me quedé sorprendida. Yo dije, que me diga qué especialista ha ido, porque este sí que la ha entendido de verdad. Y una vez que ya se dio cuenta de que efectivamente yo no la había conocido, se sentó, me saludó muy efusivamente y me dijo, no necesito recetas, no necesito nada. Solo vengo a que me diga ¿cuándo puedo tomarme un café? Porque ella es verdad que me dejaba pagados los cafés, pero no se los tomaba conmigo. Ella estaba un rato, 15, 20 minutos cada martes y cada jueves, y luego, como gratitud, me dejaba pagado un café, que además yo le decía, por favor, que me voy a enfadar, que ya no lo quiero. Ay, doctorcita, no me diga que no, que es lo único que puedo hacer aquí hoy en toda la tarde. Pero ese día que llegó toda blanca y floreada, ese día sí quería tomar un café. Y me dijo, doctora, no quiero nada, solamente quiero
invitarle a un café porque quiero presentarle a mi chico. Y yo me quedé así como, porque yo decía, ¿cómo mi chico? Sí, es que me echa un novio. Es un chico majísimo, tiene 80 años, este vestido me lo ha regalado, bailamos juntos. Yo me quedé sorprendida porque su vida anterior, no te había contado, pero su vida anterior había sido desde su más tierna infancia cargada de soledad, cargada de episodios trágicos. Jamás había tenido nadie que la hubiera mimado, que la hubiera querido. Entonces, lo único gracioso de toda la historia es que a mí eso de chico de 90 años, de 80 años, yo dije, un chico, bueno. Ahora me río, me acuerdo mucho de ella porque han ido pasando los años y todas las personas, todos los varones que tienen mi misma edad, ahora son chicos. Ahora, claro. Entonces yo digo, si voy a llegar a los 80 años diciendo que chico más majo. Te cuento esta historia porque para mí fue la primera vez en la que yo me di cuenta que efectivamente el amor que tiene una traducción, que tiene una traducción hormonal, es la oxitocina pura y dura. Pues las dosis altas de oxitocina curan. Y yo lo vi en el año 90 o 91. Y aquello me hizo... Yo ya iba con la idea de que había una medicina que se nos pasaba a los médicos, porque yo llegué a la facultad convencida de que iba a aprender muchas cosas y aprendí poco, al menos poco de las cosas que yo intuía que estaban ahí detrás. Pero aquella mujer me puso sobre la pista y dije, tengo que saber qué es lo que le ha cambiado. Esto tiene que tener una base científica. No solamente es que bonito que me he enamorado, es que estaba realmente curada. Además me dijo, por favor, doctora, le pido, tomemos el café, pero no le diga a mi Juan que yo he estado tan malísima años atrás. No le diga nada, yo ahora estoy muy bien, ahora no necesito nada. Qué bien, qué historia tan fantástica. Qué historia tan fantástica. Pues mira, Carmen, por una cuestión de tiempo te voy a hacer una penúltima pregunta porque seguramente conversaremos más veces, pero un poco por mantener la duración habitual del podcast y tiene que ver con las redes sociales en las que te descubrí. Y te quería preguntar, he visto que te has lanzado a comunicar y muy bien en las redes y quiero preguntarte, pues, ¿qué te aportan primero y qué quieres aportar tú? Pues al principio no me aportaban mucho porque... Tengo que confesar que esto del Zoom lo comprobé el año pasado que funcionaba y en qué consistía, porque me llamaron unos periodistas y me dijeron, doctora, ¿tiene usted Zoom? Y fíjate, entre tú y yo les dije, ¿cuánto lo siento? El Zoom se lo ha llevado mi marido en la cámara de fotos. No sabía que había una aplicación que era Zoom. No sabía mucho. Mis amigos se reían de mí porque en Twitter sí que me gustaba entrar en Twitter porque a veces encontraba personas y frases inspiradoras. Y sí que la única red en la que me sentía cómoda era en Twitter, pero entraba poco. Pero mis amigos se reían de mí porque me decían, pero si ya tienes 10.000 seguidores, eres ya una influencer bárbara. Y hubo un antes y un después del coronavirus y hubo un antes y un después de querer ayudar a bajar un poco el miedo en las personas, porque en una semana esos 10.000 pasaron a ser 20.000. ¿Por qué? Porque se me ocurrió poner un Twitter cuando ya estaba un poquito menos achacosa con mi propio proceso de soy médico de urgencias, si alguien necesita ayuda o quiere consultar, pues aquí estoy. Yo estaba en mi casa en pijama, tiritando de frío y con 40 de fiebre, pero es verdad que el miedo en aquel momento era grande, que las personas necesitaban una orientación, una pequeña luz, los teléfonos estaban colapsados y hubo días que llegué a contestar 500 mensajes. Wow. Soy muy rápida escribiendo y llegué a contar unos 3 por hora. Yo respondía 3 por hora. ¿Qué pasó? Yo no era consciente del poder de las redes, porque en una semana esos 10.000 seguidores que tenía, que me había costado años el hecho de que fueran aumentando, se multiplicaron. En una semana yo creo que estoy exagerando quizás, pero no creas que exagero mucho. En una semana pasé de 10.000 a 20.000. ¿Por qué? Pues porque todos reaccionamos al miedo de la misma manera y todos tenemos, independientemente de cuál sea nuestra religión, cuál sean nuestras creencias, cuáles sean nuestros paradigmas, nuestra estatura, nuestro estatus social o el lugar donde vivimos, todos respondemos al miedo de la misma forma, todos respondemos al amor de la misma forma. Entonces la gente se sintió muy agradecida de que efectivamente a mí, en realidad, fue para mí un gran favor el que me hacían ellos. Porque aparte de disminuir mi miedo, disminuyeron mis síntomas, aprendí medicina, aprendí geografía, aprendí redes, aprendí muchas cosas y muy buenas. Y sobre todo me sirvió para contactar con personas inspiradoras como tú,
y entonces hubo un antes y un después porque cambió incluso mi agenda de amigos. Qué bueno. Pues me alegra que dieras el paso porque gracias a eso también te he descubierto yo y las personas que te descubran hoy también, pues me gustaría preguntarte qué les decimos, dónde acudir en tu canal, tu Twitter, cómo pueden encontrarte si quieren saber más de ti e incrementar esta lista de personas que te siguen y que te seguimos. Pues donde más me muevo es en Twitter. ¿Quieres creerte? Creo que es @c_alegría. Creo que sí. No lo pondré en las notas del programa, además. Y en YouTube, pues fíjate, en YouTube me esfuerzo porque hay que reconocer que yo no soy experta en la materia, que voy aprendiendo a base de meter mucha la pata, que el primer vídeo que me dijeron el año pasado que grabara, pues era un minuto. Y yo creo que estuve por lo menos 4 horas porque no sabía ni dónde había que mirar. Con una cinta aislante cogí el teléfono, lo pegué en la pared. Cuando ya parecía que estaba sin trabarme la lengua, se caía el teléfono al suelo. Pero fíjate, me anima porque tengo pacientes que me dicen que desde que escuchan las conversaciones o desde que escuchan pequeñas mini charlas que yo llamo medicina para el alma, han disminuido la dosis de sus hipnóticos, han disminuido la dosis de sus antidepresivos y eso me anima. Entonces cuando me dicen, doctor, hace mucho que no pongo ni nada, ponga algo, por favor, que a mí me sirve para tomar menos fármacos. Digo, pues nada, ahora mismo me pongo a ello. Y entonces mi marido, que es un amor, me regaló un trípode para no tener que estar con cinta aislante poniendo el teléfono en los árboles o en las paredes. Y ahora te confieso que en mi coche voy con un trípode, con un altavoz y con el teléfono que siempre vamos. Y cuando veo un paisaje bonito, cuando veo un lugar que a mí me inspira, me paro y digo, a ver, si tuviera delante a mis pacientes, ¿qué les diría? Y con esto, con mi corazón, y ahí va, ya sin tanta floritura, y digo, mira, no busques la perfección porque no la vas a encontrar nunca. Busca de verdad querer que el otro esté un poco mejor. Y esa es mi filosofía. Yo creo que, Carmen, se nota muchísimo, se nota cuando hablas, que hablas desde el corazón y que lo haces desde la autenticidad. A lo mejor los laboratorios no están muy contentos contigo porque tus remedios, además, van mucho más allá de un fármaco, que evidentemente son muy eficaces y gracias a ellos y a tener tecnología y ciencia, pero está muy claro que también pues esta conversación es una muestra, ¿no? Hablar de las emociones, hablar del miedo, hablar del amor y de tener una mirada amplia de lo que significa cuidarse, pues creo que es muy necesario. Así que nada, muchísimas gracias por la conversación que hemos tenido. Seguiremos hablando segurísimo. Y nada, gracias por tu tiempo una vez más. Gracias a ti. Sabes que hablar contigo es sencillo y es fácil porque eres una persona inspiradora, con lo cual charlar contigo es una alegría. Gracias de corazón por tu confianza. A tu disposición para Igualmente. cualquier cosa en la que te pueda ser útil. Gracias de corazón. Gracias, Carmen. Igual para ti. Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo de estos, ¿eh? Sí. De mano derecha en hombro izquierdo y mano izquierda en hombro derecho. Eso es. A ver si, ojalá, se vaya bajando un poco esta pandemia y podamos empezar a darnos abrazos tridimensionales que son mucho más curativos. Muy necesarios. Y muchos dependientes, ¿eh? Entre ellos este, ¿eh? Gracias, Por supuesto, Carmen. Será un placer. Gracias de corazón. Feliz tarde. Hasta Igualmente, prontito, Carmen. Joa. Hasta pronto, Carmen. Adiós. Hasta aquí la conversación de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Si pensáis que puede ayudar a otras personas, agradeceré como siempre que compartáis el episodio en vuestras redes. Encontraréis los enlaces para saber más de Carmen en las notas del episodio y acceso a todas las conversaciones anteriores en las mejores plataformas y siempre en mi web joanclotet.com. Os deseo mucha salud y como siempre os agradezco vuestro tiempo, vuestra atención y el apoyo a este podcast. Hasta bien pronto.